Ahora lo que vamos a ver son las resistencias de carbón. Es fácil de conocer a este tipo de resistencias porque en su cuerpo tiene unas franjas de color. Si se fijan aquí en las imágenes, yo tengo unas resistencias de carbón donde cada uno presenta en su cuerpo unas líneas de colores. Estas líneas de colores representan el valor de la resistencia. A ver, en general, todas las resistencias, independientemente del tipo que sean, todas se oponen al flujo de la corriente y todos representan el mismo símbolo, ya sea el americano o el europeo. Entonces, nosotros cuando tengamos una placa electrónica va a ser sumamente fácil de conocer estos dispositivos. Si se fijan, por ejemplo, aquí yo tengo una, aquí tengo otra resistencia. Yo como me doy cuenta por las franjas de colores que van en su cuerpo. Hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, a veces tendemos a confundir con esto, ¿no? Que es un diodo, que lo vamos a ver más después. También podemos tener de otro color el cuerpo. Fíjense que de aquí es un poco más café claro y aquí un poco más café oscuro el color. No me interesa el color del cuerpo, lo único que me interesa es que la resistencia como tal tiene franjas de color en su cuerpo. Fíjense que que es otro tipo de resistencia, que parecería que es un poco diferente a este o al primero que mostramos. A ver, vamos a ver otra placa electrónica. Fíjense, yo puedo tener aquí de diferentes tamaños. Miren, aquí tengo uno más pequeño, uno más mediano. Aquí les mostraré el pequeño, en el mediano, o puedo llegar a tener más grande como este o el que está aquí, ¿no? Que corresponde a este. El tamaño me identifica la potencia que tiene la resistencia. Un poquito vamos a hablar de la potencia en capítulos un poquito más posteriores para no confundirles. Pero lo que quiero que se den cuenta es que, miren, para reconocer la resistencia solo me tengo que darme cuenta en las franjas que lleva cada resistencia. Aquí tengo otra placa electrónica. Se fijan, el cuerpo en este caso son de diferentes colores. Miren, este es un poco más naranja. Aquí tengo un poco que es un poco más naranja. Aquí tengo un color que es color verde. Pero ambos tienen en su cuerpo unas franjas de color. ¿No veo o no? Entonces, ¿qué representan estas franjas de color en su cuerpo? Van a representar el valor de la resistencia. ¿Cómo se hace la lectura? Bueno, esto se hace a través del código de colores. Yo puedo tener en sí son dos tipos de resistencias las más comunes que vamos a encontrar en esas resistencias que hablamos de las que son de carbón. Las que son de 4 franjas y las que llegan a ser de 5 franjas. Entonces, primeramente hablaremos de 4 franjas. Cuando hablo de 4 franjas, fíjense que en la última línea esa corresponde al valor de la tolerancia. Entonces, generalmente, el de aquí, la franja de la derecha, siempre debe coincidir con el de color dorado o oro. Entonces, a la hora de hacer la medición, es sumamente importante que esta franja, perdón, que la franja dorada siempre esté a la derecha. Entonces, los primeros tres valores me indican el valor de la resistencia y este me indica la cuarta franja, la tolerancia. Por ejemplo, generalmente vamos a encontrar resistencias que van a ser dorado. Es muy difícil encontrar plata o plateado en la actualidad. Tuviera que ser un equipo muy antiguo el que estemos viendo para que tenga plateado en su última franja. Pero hablaremos en el caso que fuera dorado, 5%. Si esta resistencia fuera de 100 ohmios, quiere decir que tiene más o menos un porcentaje de error de 5%. ¿Qué quiere decir? Que cuando esté haciendo la medición voy a poder medir entre un rango de 95 a 105. Si la resistencia fuera de 100 ohmios, más 5 o menos 5% del valor que vamos a leer. Ahora, estos tres primeros valores me representan el valor de la resistencia. Es fácil hacer la lectura. Fíjense aquí. El primer color de esa resistencia que es un color café. ¿Cuánto vale el café? 1. Entonces esto vale 1. El primer dígito se copia tal como es. El segundo dígito que corresponde al color verde, que corresponde al valor número 5. Entonces yo tengo aquí el 1, tengo el 5
y la tercera franja llega a ser el valor del multiplicador, ¿sí? En este caso el multiplicador llega a ser naranja por 1000. Entonces yo tengo 1, tengo 5 y tengo que multiplicar por 1000. Estoy hablando de una resistencia de 15.000 ohmios, ¿no? Entonces una resistencia de 15.000 ohmios que tengo más o menos un porcentaje de 5%. En cambio, cuando yo tengo las resistencias que son de 5 franjas, estamos hablando de resistencias de precisión. ¿Por qué de precisión? Que fíjense que en la última franja, que en este caso es un color café, estoy hablando de un por ciento de error. ¿Qué quiere decir? Que la resistencia medida tiene más o menos un por ciento de variación. Hay algunos que no son tan precisos cuando tienen en la última franja el color rojo, que corresponde a más o menos 2% de error. La forma de medir es sumamente igual a la resistencia de 4 franjas. ¿Cómo se realiza? Yo tengo aquí la resistencia que corresponde a 5 franjas. La última franja siempre corresponde a la tolerancia. A diferencia de la resistencia de 4, lo que yo tengo es el primer valor, el segundo valor, el tercer valor y la cuarta franja recién llega a ser el multiplicador. En este caso yo tengo café, vale 1, este es verde, vale 2, yo tengo negro que vale 0 y el rojo que hay que multiplicar por 100. ¿No veo o no? Entonces esta resistencia también llega a ser entonces igual a 15.000 o 15 kilo ohmios. O sea, ¿qué quiere decir? Que ambas resistencias, las de 4 o las de 5 franjas, representan el mismo valor, que es de 15 kilo ohmios. Con la única diferencia que la resistencia de 4 franjas es más o menos 5%, y en cambio la resistencia de abajo de 5 franjas corresponde a más o menos un por ciento de error. A ver, veremos un poquito más. Otro ejemplo. Yo voy a tener aquí una resistencia, en este caso que tiene las franjas de color verde, azul, rojo y dorado. Fíjense que es sumamente importante que la franja de color dorado esté siempre a la derecha. Entonces, comenzamos la lectura. El primer valor se copia tal como está, en este caso el verde. Si nos fijamos en la imagen, entonces el color verde corresponde al 5. Entonces yo tengo aquí el 5. La segunda franja, que en este caso corresponde al azul, vale 6. La tercera franja, que en este caso es el color rojo, es el multiplicador. Si se fija, el multiplicador es 100. Entonces yo debo multiplicar el valor obtenido, 56 por 100, que me da igual a 5.600 ohmios, que es la unidad de la resistencia. Lo mismo que se hace cuando yo cuando yo estoy midiendo distancias, por ejemplo, yo no hablo cuando pasa los 1000 en metros, sino automáticamente lo convierto en kilómetros. Algo parecido pasa con las resistencias. Si estoy hablando de valores que pasan los 1000 ohmios, entonces directamente, en otras palabras, yo le quito aquí los 3, lo pongo la coma y se convierte automáticamente en una resistencia de 5.6 kilo ohmios. Es correcto decir 5.600 ohmios, pero generalmente por norma, cuando pasa de 1000, lo que se habla es de una resistencia de 5.6 kilo ohmios. Entonces lo siguiente que vamos a dar es entregarles unas prácticas para que ustedes puedan desarrollar y puedan entregarme y yo vea cómo están entendiendo esa parte de las resistencias.